Seguimos en Código Político, noche movidita. Nos acompaña ahora Enrique Fuchman, que es sobreviviente de la ESMA, que integra la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y que es uno de las personas que en un acto esta semana pidió la renuncia del ministro Alac por el asadito aquel, el festejo de fin de año en la ESMA. Gracias, Fuchman, por acompañarnos. ¿No me cuentan en dos palabras su historia? ¿Cuándo lo secuestraron? ¿Dónde militaba usted? ¿O qué actividad tenía? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Por qué lo soltaron? ¿Qué son las cosas esas? Sí. Yo militaba de Montoneros. Yo empecé a militar a los 15 años, cuando estaba en la escuela secundaria, con el sueño y las ideas que teníamos muchos jóvenes de poder construir un país, una sociedad sin ninguna forma de opresión, en medio de esa militancia de la dictadura militar, y continuamos en esa época militando, manteniendo esa perspectiva, considerando que la dictadura militar obviamente venía a romper esas posibilidades y ha instalado justamente mayores sufrimientos para nuestro pueblo. Estando ahí, fui secuestrado el 18 de noviembre de 1978 y estuve secuestrado 15 meses en la Escuela Mecánica de la Armada, 6 meses y medio de los cuales estuve encapuchado y engrillado, y el resto del tiempo en lo que se dio a llamar trabajo esclavo. ¿Qué era el trabajo esclavo? El trabajo esclavo eran cosas que a un grupo nos hacían hacer, si no, caso contrario, nos trasladaban. El traslado era nunca más saber nada. Esos trabajos, en el caso particular mío, primero fueron encuadernación y después en un archivo periodístico. Donde tenía archivo de recortes periodísticos. Recortes periodísticos, claro, había otros compañeros que estaban también secuestrados y les hacían hacer lo que hoy podríamos llamar resumen de noticias. En esa época todavía no estaba tan de moda. Y yo los tenía que guardar. ¿Y un día? Y un día, estaba durmiendo, me llama otro compañero, me dice, vení que quiere Marcelo era Cavallo, que era responsable. El que trajeron extraditado a México. El que estaba, mejor dicho, estaba en México, lo llevaron a España, detenido por orden de juez Garzón. En esa época acá estaban las leyes de impunidad, y posteriormente, cuando fueron a las leyes de impunidad, lo trajeron extraditado de España hacia la Argentina. Que quiere hablar con vos, me dice, y mientras me estoy vistiendo, me dice, mirá que, che, parece que, ¿te enteraste que me empiezan a armar una serie de compañeros que los liberaban? Entonces me empieza más rápido a vestir para ver si por ahí también me decía que me liberaran a mí, aparte de abrazarme con los que salían en libertad. Entonces, bueno, fui y mientras estaba abrazándome con esos compañeros, me llama Cavallo, me presenta a otro marino que iba a ocupar su lugar, decía Orlando, y me dice, bueno, Cachito, a mí me decían Cachito, vos también te vas, pero como tenés el archivo atrasado, te tenés que quedar hasta que lo tengas al día. O sea, yo tenía el archivo atrasado adrede, porque era una forma también de intentar de que salgan de capucha algún otro compañero para venir a darme una mano. O sea, nosotros sabíamos en esa época, no fue siempre igual en la ESMA, sabíamos que en esa época que el trabajo esclavo no era garantía que salgas con vida, pero sabíamos que si no pasabas por él, difícilmente salgas. Entonces, bueno, diferentes compañeros hicieron diferentes cosas. Yo lo que hice fue mantener atrasado el archivo para ver si otros compañeros podían salir de la capucha. Y bueno, así estuve 3 días, hasta que finalmente un día me vienen a buscar, que me mandan a hablar con el que en ese momento era el jefe del grupo de tareas, decían Horacio, de apellido Real Lanzón, y me dice que me liberaron, me van a liberar, y llamó a un suboficial, le dijo, llévalo, y me dejaron en la puerta de mi casa, como si nada. Qué bárbaro. Este gobierno, este ciclo de gobiernos kirchneristas, de Néstor Kirchner primero, de Cristina I y Cristina II, tiene el tema de los derechos humanos como una de sus banderas más fuertes. Se han reabierto los juicios, se anularon las leyes de impunidad, se anularon los indultos, la Corte Suprema y el Congreso hicieron lo suyo, las cámaras, etc.
Y hoy parece en cuestión, a propósito de, entre otras cosas, este asadito en la ESMA, aparece en cuestión el gobierno frente a otros sectores comprometidos y protagonistas de lo que motivó la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo se ve? ¿De dónde está usted? Lo primero que hay que aclarar es lo siguiente. Obviamente uno reconoce que si Néstor y Cristina Kirchner no hubieran modificado su postura anterior durante los 16 años de la ley de impunidades, eso no acompañaron la lucha por anular las leyes, si no hubieran modificado esa postura, obviamente hoy en día no podríamos estar luchando contra la impunidad del pasado. Eso lo tenemos que reconocer, porque si no seríamos ciegos, ahistóricos. Ahora bien, acá hay otros temas en debate. Sin entrar en discusión al tema de los juicios, que por sí, como se llama antes, es un tema en sí. Acá está, en la ESMA lo que se está discutiendo, que fue el debate estos últimos días, es la memoria, qué tipo de memorias se construye en nuestro país. La memoria, no hay una sola memoria, hay muchos relatos, diferentes relatos, son construcciones que se hacen con los fragmentos que tenemos en el pasado, en el presente, y mirando hacia el futuro. Entonces son construcciones que tienen que ver, antes que nada, con el país que cada uno se quiere plantear. Nosotros planteamos que, y había sido en su momento una base de acuerdo entre los organismos de derechos humanos, que desgraciadamente no se cumplió, que la Escuela de Mecánica en la Armada tiene que ser un lugar que nos interpele a todos los argentinos, con respecto a lo que pasó y a nuestro propio presente. Por eso decimos que, aparte de preservar el lugar, que tiene que estar, nosotros decimos como lo dejaron los marinos, tendría que estar ahí las historias de los desaparecidos ahí del grupo de tarea. Han desaparecido en la ESMA 5.000 argentinos, no 1 o 2, de los cuales ya más de 800 hemos logrado, sin ayuda del Estado, que no ha dado un solo dato, una sola información, hemos logrado que se recuperaran sus identidades. 300 estamos vivos, hay 500, más de 500, que están desaparecidos y hemos logrado recuperar en estos años sus identidades. Cuando dice el Estado no dio nada, ¿tampoco en estos años del kirchnerismo? No, tampoco. Y lo decimos y lo volveremos y lo reafirmamos siempre. No se han dado datos en ese sentido. Los famosos archivos nunca se han buscado, nunca se han investigado y nunca se pusieron sobre la mesa. Todo lo que se da en los juicios es por las declaraciones esencialmente de los sobrevivientes y en muchos casos también de los familiares. Después no hay otro elemento de pruebas. Le pregunto esto, Fuchsman, visto desde la complejidad y la profundidad y la gravedad de todos estos hechos, ¿es tan grave el festejo de fin de año de ALAC y de su ministerio ahí? Sí, es grave. Es grave porque lo que es el mensaje que da es un mensaje. ¿Quién lo está diciendo ALAC? Que los argentinos no tenemos que pensar en lo que pasó ahí. Porque ya estamos en un país que es todo felicidad. Y por lo tanto no tenemos que recordar. Porque no me van a decir que ahí en ese acto estaban recordando a los desaparecidos. Bueno, después trataron de explicar eso de una manera bastante pálida, bastante pobre, efectivamente, ¿no? Todos sabemos que no es así. El que va a haber una murga, va a haber una murga. Cuando los padres llevan a los chicos a ver al payaso Cacatúa, los llevan a ver al payaso Cacatúa. Cuando Fuerza Bruta se entrenó ahí para los actos del bicentenario, se fueron a entrenar ahí. Digamos las cosas tal cual son. Entonces, realmente, lo que nos están planteando es una memoria basada en el olvido. Y eso para memoria nosotros, y olvido parecen que no, son dos palabras que no encajan entre sí. Parecerían que no encajan, pero a veces sí. Porque si la memoria que construimos no tiene en base justamente, por ejemplo, recordar quiénes son los desaparecidos, por ejemplo. Ahí se cuentan en ese lugar las historias de los desaparecidos, sacando a los célebres, porque siempre los nombran a los célebres. ¿Qué pensaban? ¿Qué querían? ¿Qué hacían? De tal forma que se les vuelva a dar la identidad que se buscó quitarle cuando los desaparecieron. Se podría estar relatando, por ejemplo, las historias de las Fuerzas Armadas Argentinas,
que son unas Fuerzas Armadas, que este no fue el primer genocidio que se cometió, viene de hace años. O sea, el primer genocidio que tuvimos con los pueblos originarios. Lo que pasa es que de esta forma podemos justificar, por ejemplo, un discurso que dice que este es el país por el cual los desaparecidos lucharon, y legitimarlo a partir de ahí. Y lo que nosotros decimos, que eso no es cierto. Nosotros queríamos una sociedad sin ninguna forma de opresión. Una sociedad donde no haya chicos con hambre, donde no haya problemas de salud, donde todo el mundo tuviera trabajo, donde la riqueza estuviera repartida. Y eso no tiene que ver con el presente. Y lo dice la presidenta, que no tiene que ver con eso. No lo decimos nosotros, lo dice ella. Entonces, una de las formas que se tiene para legitimarse, entonces decir, ellos lo hicieron, ellos querían esto. Y para que no se les pueda discutir, entonces sí, tenemos que crear una memoria del olvido, tenemos que resignificar esa palabra que tuvo todos estos días en danza, tenemos que resignificar el lugar para que no signifique lo que fue, sino que pase a significar lo que quieren que signifique para justamente justificar un modelo que es de opresión. Fugman, gracias por acompañarnos. Por favor. Le invito, igual que ustedes, a ver ahora, ver y escuchar